drogas en el embarazo. Acá tenemos un mapa de la presentación. Vamos a traer la clasificación de riesgo del sistema A, B, C, D de la FDA al modelo actual, la teratogenia, el periodo crítico, los factores de transferencia y los principios de Wilson. Evidencia científica, cómo se construye el conocimiento en teratogenia, también farmacocinética y farmacodinamia, transferencia placentaria y por lactancia materna, fármacos por sistemas como los anticonvulsivantes, tiroideos, antihipertensivos, antibióticos y más, y sustancias de abuso y lactancia materna, sustancias como el alcohol, el tabaco, la cocaína, la cafeína y también la transferencia a la leche materna. Entonces, a modo de introducción, hay un cambio en la clasificación de los fármacos. Las drogas en el embarazo van a ver que en esta presentación y que ya no es como antes, y nos vamos a dar cuenta por qué ya no es como antes, porque antes se utilizaba la clasificación A, B, C y D de la FDA. Ya no se utiliza A, B, C, D, sino que se utiliza lo que se puede y lo que no se puede. Entonces, esto porque los fármacos que podían estar en una misma categoría no significa que tenían el mismo riesgo o que fueran parecidos. Tampoco se toma en cuenta la relación del riesgo o beneficio. Entonces, puede haber algo que había demostrado que había sido no tan bueno versus otra cosa que había demostrado tal vez no ser tan buena, porque estaban ahí los dos. Pero al igual estaban metidos en la categoría C, en la categoría B, por ejemplo. Entonces esto se eliminó desde hace rato y ahora solamente se enumeran los riesgos de cada fármaco. Pero sí, definitivamente mantenemos la ética porque sí son delicados en el embarazo como tal. Entonces vamos a tener un periodo de teratogénico clásico, que es... ¿Cuál es el periodo teratogénico clásico? Bueno, tenemos que recordar que tenemos un periodo teratogénico clásico, es decir, cuando el embrión se está formando entre el día 31 y 71 después de la fecha de la última regla. Tenemos la formación de los órganos que sí pueden afectarse, por ejemplo, corazón, sistema nervioso central, tubo neural, pabellones auriculares y el paladar. Si se da la noxa en esos días, puede ser que tengamos esa alteración como tal. Si se da antes del día 31, pues realmente es un efecto del todo o nada. ¿Qué significa esto? Que el bebé va a salir avante de lo que está expuesto y le va a ir bien. O si va a tener una pérdida como tal y va a terminar en un aborto. Entonces, hay unos factores que influyen en la transferencia de los fármacos. Y a esto le llamamos la circulación materno-fetal. Entonces hay muchos factores que influyen en la transferencia de los fármacos de la circulación materno-fetal a la circulación, de la circulación materna a la circulación fetal, porque el impacto es diferente en cada uno. Entonces va a depender de la edad gestacional del bebé, de la estructura molecular del fármaco. Por ejemplo, recordemos que la heparina es una estructura grande versus los estrógenos. El uso de fármacos se puede ver que se usen todos los días o que fue en alguna ocasión. También la politerapia, esto nos habla de interacciones que se pueden potenciar. Metabolismo materno, depende de si es una buena metabolizadora o no. La genética, si tiene problemas para metabolizar en el hígado, por ejemplo, que sea una hepatópata o una nefrópata. La integridad de la estructura placentaria, por ejemplo, que la placenta que sea mala, que se altere por el consumo de tabaco o drogas o cocaína. Luego tenemos unos fármacos del libro que son fármacos seleccionados por la FDA. Entonces vean que realmente son muy pocos para los que hay hoy en día, pero sí es importante que los tengamos en cuenta. Entonces, esto es del libro Gay propiamente. Los principios generales de la teratogenia de Wilson, tenemos 6 principios generales de la teratogenia de Wilson que dependen de, número 1, el genotipo, ¿verdad? 2, factores ambientales, o sea, en el momento en el que se expuso.
Mecanismo de la teratogenia. 4. Manifestaciones. Depende de la etapa del desarrollo donde actúe. El efecto de los fármacos también y el efecto de la dosis, que pudo haber sido una pequeña dosis o una gran dosis como tal. Entonces, hay una construcción histórica del conocimiento de los tipos de estudios, que este tema realmente se ha construido a lo largo de los años y de acuerdo con a los estudios que se han logrado hacer con pacientes. Entonces está la descripción de caso, que es lo más básico. Un ejemplo es que una paciente no sabía que estaba embarazada y ya estaba tomando, por ejemplo, té de etilo. Entonces se ve que nace el niño con ausencia de pabellones y, por ejemplo, es como una hipótesis, porque pudo haber sido por el té de etilo, ¿verdad? A propósito, un caso por uso de fetino, ¿verdad? Con agenesia de pabellones. Esto es un ejemplo. También hay estudios descriptivos donde hay una población definida, hay registros ya civiles como tal, por decirlo así, algo un poco ya más formal, porque hay una base de datos historiales hospitalarios también. Luego tenemos el estudio de caso y control, ya es la estrategia más utilizada. ¿Por qué? Porque tenemos un grupo donde sí le damos y al otro que no le damos. Entonces, obviamente pesa muchísimo la ética. También tenemos el estudio de corte prospectivo, donde ya podemos medir la tasa de incidencia y deducir cuál es el riesgo relativo. Estudios clínicos aleatorizados, controlados y ciegos, donde se dan cuenta los clínicos si lo están matando a ella o a él. Ya eso tiene mucho que ver con la parte ética también. Luego tenemos conceptos de farmacocinética y farmacodinamia. Recordemos que farmacocinética es que es a través de la placenta y del tejido placentario, y que es lo que le hace el cuerpo como tal al fármaco, es decir, cómo lo va a metabolizar, cómo lo va a excretar. Y la farmacodinamia es lo que el fármaco le hace al cuerpo, por ejemplo, potenciación. Entonces vean que depende muchísimo de la transferencia placentaria, de si hay receptores, si está unido a proteínas, si pasa por difusión pasiva, cuál sea el flujo, el gradiente, si tenemos un peso molecular mayor a 600 Dalton, también las sustancias básicas van a penetrar de forma más fácil versus las ácidas. La exposición fetal es mayor en el tercer trimestre, pero ya ahí el feto está formado, entonces cuesta mucho que le haga daño. Sí, recordemos que la placenta tiene enzimas que facilitan el metabolismo de diversas sustancias, entonces todo esto depende de la parte de la farmacocinética. También la transferencia por la lactancia materna se ha visto que se detectan muy bajas concentraciones y que no afectan clínicamente al recién nacido. Entonces esa dosis que se transfieren a través de la lactancia es de un 1 al 2% de las dosis administradas a la madre. Es algo insuficiente para provocar un efecto adverso como tal. Luego tenemos fármacos por categoría y sistemas. Tenemos los hormonales, los estrógenos, los progestágenos, que no se ha confirmado que haya una actividad teratogénica. Los esteroides andrógenos podrían masculinizar al feto femenino. Entonces podemos tener megaclítoris, espermicida, un aumento de los efectos estrogénicos, anticonvulsivantes. Aquí tenemos que hacer una gran diferencia porque la motrigina se ha determinado un aumento de riesgo global. La levetiracetam, que es uno de los que más se usan, mencionado sin riesgo aumentado global, que está en el mismo grupo. Pero vean que antes, en los 80s, en los 90s, el valproato de sodio y la carbamazepina causaban riesgo de defecto del tubo neural, defecto del tabique auricular, paladar hendido, hipospadias y polidactilia. La fenitoína reduce la concentración del ácido fólico y aumenta el riesgo de microcefalia. Causa también una restricción y retraso del desarrollo, retardo mental, dismorfismo craneofacial, hipertiroidismo.
Entonces, el manejo de pacientes epilépticas en todas las pacientes que son epilépticas, que están tomando anticonvulsivantes, lo primero que uno tiene que decirles es que ojalá sea un embarazo que sea programado. ¿Y esto por qué? Porque no van a poder dejar el tratamiento, sino que se le puede cambiar. Pero además tiene que tomar mínimo de 4 miligramos de ácido fólico. Normalmente la dosis a cualquier mujer embarazada es de 2 miligramos. En el caso de estas pacientes deben de tomar de 4 miligramos de ácido fólico como mínimo. Entonces, esto para disminuir los efectos del tubo neural como tal, por el hecho de que los folatos actúan a nivel del ciclo celular. Entonces, repasando el ciclo celular, tenemos que la fase G1, la célula crece, se prepara, hay síntesis de proteínas y síntesis de enzimas necesarias. En la fase S de la síntesis, aquí es donde el folato es indispensable, porque se replica el ADN y se necesita las bases nitrogenadas que el folato ayuda a sintetizar. En la G2, la célula verifica que la replicación fue correcta y se prepara para la mitosis, y la mitosis pues es donde ya es la mitosis como tal. Si hay un déficit de folato, la fase S se hace ineficiente, entonces no hay suficiente sustrato para sintetizar el ADN nuevo en las células que se están dividiendo rápidamente. El neuroectodermo, el tubo neural, no logra cerrar correctamente, entonces va a haber un defecto del tubo neural, anencefalia, espina bífida o encefalocelia. Por eso la suplementación con las dosis altas en esta población busca saturar esa vía metabólica antes de que llegue el periodo crítico del cierre del tubo neural, que muchas veces ocurre antes de que la mujer sepa que está embarazada. De ahí la importancia de un embarazo programado. Fármacos dermatológicos como la isotretinoína se utiliza para la piel. Puede ser teratogénico también. Hay riesgo de anomalías craniofaciales, cardíacas, del sistema nervioso central, de retina y del nervio óptico. La vitamina A no hay indicio de que sea realmente teratogénico. Luego tenemos los psicofármacos. El problema ahí son los efectos a largo plazo sobre el cerebro que está en desarrollo. Entonces es muy difícil saber si un chiquito que ha estado expuesto a benzodiazepinas, a antidepresivos, no es que vamos a tener un efecto directo como tal, pero no se ha descrito sus efectos a largo plazo. El litio, las pacientes con litio deben suspenderlo en el embarazo por el riesgo de anomalía cardiovascular, pero siempre las tenemos que tener monitorizadas por el riesgo de síntomas maníacos o depresivos. Entonces, a modo de caso clínico, los antidepresivos, cuando estemos en una clínica, es muy importante que una paciente depresiva que toma fluoxetina desde hace 8 años, no le podemos quitar la fluoxetina porque es peor. Y sí se puede utilizar en el embarazo como tal, se la deja mejor porque si no va a tener crisis esa paciente y después de su trastorno depresivo, que fue de forma tonta porque no se le tenía que quitar la fluoxetina ni la venlafaxina. En cuanto a los anticoagulantes, tenemos la warfarina, que se asocia con embriopatías de un 5% de los embarazos expuestos. Produce hipoplasia nasal, produce condrodisplasia punctata, anomalías oftálmicas y retardo mental. Entonces, lo que se va a utilizar en las pacientes embarazadas es la enoxaparina, la heparina no fraccionada. Se usa muchísimo en pacientes con válvulas mecánicas. Luego tenemos los fármacos tiroideos y antitiroideos. Tenemos la levotiroxina. Se usa para el hipotiroidismo. Se tiene que ajustar la dosis incrementando el 30%, ojalá. ¿Por qué? Para evitar que el bebé haga hipotiroidismo como tal. Los antitiroideos como el PTU y el metimazol depende del momento del trimestre en el que estamos. En el primer trimestre se utiliza el PTU. Sin embargo, conforme va utilizando más y más, puede aumentar las transaminasas y hacer una lesión hepática. En el segundo trimestre se pasa a metimazol, porque no se puede usar metimazol en el primer trimestre, porque se asocia con atresia de coanas y de esófago, atresia esofágica.
Entonces, en el primer trimestre, PTU, en cuanto al yodo radioactivo, la exposición involuntaria antes de las 12 semanas no tiene riesgo alguno. No se ha visto que se concentre en la glándula tiroidea fetal hasta después de la semana 12. Los antihipertensivos de elección a nivel de la caja es la alfa-metildopa porque no tiene riesgo, al igual que la venlafaxina, que lo vimos anteriormente. Entonces tampoco el propanolol o los bloqueadores de los canales de calcio. Entonces son pacientes que también se les puede dar amlodipino, por ejemplo, cuando utilizan nifedipino para disminuir el riesgo de la amenaza de parto ectotérmico. Los IECA y los ARA2, vean cómo los IECA y los ARA2 pueden llegar a provocar una displasia tubular renal a nivel del riñón en el segundo y en el tercer trimestre, y esto va a llevar a que los riñones dejen de orinar y se va a dar un oligoamnios, e inclusive podemos tener contractura de las extremidades fetales, deformaciones craneofaciales, hipoplasia pulmonar porque no orina, y si no orina no tiene cómo estimular esos pulmones. Los antineoplásicos e inmunomoduladores, recuerden que la quimioterapia en el primer trimestre no se debe realizar porque aumenta el riesgo de abortos espontáneos y defectos congénitos, pero después del segundo trimestre, después de la semana 13 y 14, sí se pueden utilizar. Si es mayor el beneficio que el riesgo, sabemos que tenemos riesgos de que se puede provocar una restricción de crecimiento, un óbito o incluso inmunosupresión en el recién nacido. Entonces realmente casi no se deben utilizar o no se recomiendan utilizar el micofenolato, mufetilo y el metotrexate. Pero vean que hay otros que sí podemos utilizar, como la cetropina, la ciclosporina, la hidroxicloroquina, los inhibidores de los factores de necrosis tumoral como tal. También tenemos antibióticos o antiinfecciosos, ¿verdad?, que se pueden utilizar sin riesgo. La mayoría de los que utilizamos son penicilina, ácido clavulánico, cefalosporina, nitrofurantoína, metronidazol. Los utilizamos muchísimos en el embarazo, con consideraciones, porque el aumentín, la amoxicilina más ácido clavulánico aumenta la incidencia de enterocolitis necrotizante. Entonces podríamos tener bebés que podrían ser prematuros. Las sulfanamidas en el tercer trimestre pueden inducir a hemorragias. En el primer trimestre pueden inducir a efectos cardiovasculares. Las tetraciclinas pueden ocasionar hipoplasia dental e inhibición del crecimiento óseo. Esto, por ejemplo, como la doxiciclina, que se utiliza mucho para el tratamiento de alguna EPI, ¿verdad?, una enfermedad pélvica inflamatoria, pues no se recomienda. Aminoglucósidos, hay un riesgo en el primer trimestre porque aumenta la ototoxicidad. Los antituberculosos no se ha visto que hayan datos de teratogenicidad como tal. Los antivirales también se pueden utilizar como el aciclovir. Los antirretrovirales como la sidobudina, que es el que se utiliza de elección, es bastante seguro. Los antifúngicos realmente no hay mayor riesgo. Y los inductores de ovulación sin riesgo. Luego tenemos los analgésicos, los AINES en el tercer trimestre. ¿Qué podemos tener? El riesgo de constricción del ductus arterioso, hipertensión pulmonar neonatal, o inclusive puede hacer efecto a nivel de riñón fetal y darnos un oligoamnio. La codeína y los opioides, hay mayores efectos cardíacos como espina bífida y gastroesquinsis. Sustancias o drogas de abuso, el tabaco puede aumentar el riesgo de desprendimiento de placenta. El alcohol nos da un síndrome alcohólico fetal. Un niño que tiene anomalías faciales, lesiones en el sistema nervioso central y deficiencia cognitiva. La marihuana realmente no hay mayor riesgo teratogénico, pero podríamos tener un niño con bajo peso al nacer y alteración conductual. La cocaína en el tercer trimestre puede dar desprendimiento de placenta, restricción de crecimiento, infarto intestinal. En el primer trimestre también puede dar anomalías del sistema nervioso central y cardiovascular.
Los opioides tenemos un mayor riesgo de aborto, parto pretérmino, restricción de crecimiento, abstinencia neonatal. La cafeína lo que se recomienda es que sea ojalá una taza, no más de 200 miligramos por día, en el consumo moderado de cafeína. Y los fármacos y la lactancia, bueno, la lactancia materna, la mayoría de los contraindicados en el embarazo son los que están contraindicados en la lactancia materna. Recordar que no se conocen efectos propiamente porque pasan cantidades insignificantes de 1% de lo que se le pasa propiamente a la mamá y por lo que los efectos a corto plazo son leves y tienen un riesgo mínimo en el lactante. En el caso del clonazepam, el problema es que aumenta el riesgo de abstinencia y después, y usted no sabe si ese niño va a tener abstinencia, ¿verdad? O puede tener letargo o incluso adinam. Entonces, puntos importantes a recordar que ya no se utiliza una clasificación ABCD de la FDA, hoy se enumeran los riesgos de cada fármaco. El periodo terapogénico clásico va del día 31 al día 71, tras la última regla. Y el embarazo programado es la clave en pacientes con tratamientos crónicos como en la epilepsia. Cada sistema farmacológico tiene fármacos seguros y fármacos de altos riesgos específicos por trimestre y solo el 1% al 2% de la dosis materna se transfiere por leche materna.